¿Me escuchan bien? Bueno, ¿cómo están todos? Bueno, eh, hoy vamos a ver eh, lo que es momento cinético, es cortito y algo de giróscopo. Y ahí terminaríamos ya con la unidad número, nunca me acuerdo qué número era, con la 8. Este, y para dejarles tiempo para que repasen, porque seguro que van a estar repasando para mañana, así que vamos a ver este tema, nada más que es cortito, un par de minutos y después los libero. Así repasan bien. Recuerden que mañana también vamos a empezar a las 8 para ir tomándole asistencia. Recuerden que tienen que tener el documento a mano, así cuando los vayan nombrando, se presentan con el documento en la mano y así vamos anotando la asistencia. Y después a las 8:30 ya comienza el examen. Si no llegamos a tomar toda la asistencia, bueno, lo voy a ir llamando, lógicamente, lo voy a ir interrumpiendo un segundito y hacemos la asistencia ya general. Bueno, ¿cómo están para mañana? Bueno, de buen promedio. Este, recuerden que de esas unidades, la 2, que era óptica, por ahora no se ha dado, no se evalúa, por supuesto. Y van a hacer dos preguntitas respecto a cada tema, y tienen que responder si es de todas esas opciones, cuál es la correcta, nada más. No tienen que hacer ningún desarrollo. Espero que salga todo bien. Vamos, Moyano, tiene que ser más. Mire, con respecto a Martín, yo por comodidad mía, este, anoto, digamos, los ejercicios en función de la unidad. Entonces, si le toca el número de ejercicio, se va a referir a la unidad, ¿sí? Para ubicarlos, para ubicarlo en el tema. He tratado de hacer la consigna lo más clara posible. Por ahí, bueno, por ahí uno cree que está clara y no lo está tanto, no sé. Cualquier cosa, este, lo vamos a ir viendo en el parcial, por supuesto. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más para que ingrese el resto y largamos. El parcial es de navegación libre, como todo el Moodle, como han hecho siempre, es decir, tienen dos opciones para el mismo tema, es decir, si necesitan corregir, y después saltan a la pregunta, o sea, a la siguiente, no pueden volver atrás.
igual siempre como han tenido los otros parciales. O sea, las preguntas son aleatorias, ¿sí? Les van a tocar diferentes a todo el mundo, por ahí puede coincidir o no. Tienen la opción esa de... Ay, perdón. Tienen la opción esa de la nueva corrección, digamos, y después saltan a la siguiente, no pueden volver atrás. Bueno, continuamos entonces. Creo que no hay más en sala de espera. Me avisan en todo caso. Bueno, habíamos mencionado ayer lo que era la energía cinética, el trabajo, la potencia, cuando tenías un movimiento de rotación, ¿no es cierto?, de un sólido, un cuerpo rígido, en un eje perpendicular. Y llegamos, ¿no es cierto?, a las ecuaciones que nos indican, o las expresiones que nos indican todo eso mencionado, y hicimos la comparación con el movimiento de traslación, ¿no? Y vimos que son análogas, ¿sí? Nos quedaba por indicar lo que era el momento cinético, ¿no? Y si bien habíamos mencionado que el momento cinético estaba dado por la aceleración que me vinculaba entonces ese impulso y la aceleración, ¿sí? O sea, en este movimiento de rotación, el producto del momento de inercia y por la aceleración, ¿no es cierto? Y también lo vinculábamos a esto escribiéndolo de la siguiente forma, es decir, con la velocidad angular. O sea que si derivábamos la aceleración angular, o mejor dicho, la velocidad angular, la derivada de eso nos daba la aceleración. O sea que podemos escribir de esta forma. Da exactamente lo mismo. Y ese último producto es lo que se denomina la cantidad de movimiento. Y y el producto del momento de inercia por la velocidad angular es el momento cinético, que lo denominamos L. O sea que L es igual entonces a I por omega. O sea que también podemos escribir que el momento es la derivada de L respecto al tiempo. A ver, cuquejo adentro. O sea que ese momento, este momento exterior resultante, es igual a la derivada, ¿no es cierto?, respecto al tiempo de este momento cinético. Si multiplicamos, ¿no es cierto?, la integral, o sea, t diferencial t, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar el momento inicial y final.
enteros adentro, que va, ¿no es cierto?, de un tiempo hasta un tiempo, una integral. Y a esta integral del momento diferencial tiempo se le denomina el impulso angular del momento. Y es análogo esto a la expresión que habíamos visto de la fuerza. O sea, a la impulsión. O sea que esta integral del momento diferencial tiempo es análogo al de la fuerza diferencial tiempo. O sea que es análogo, como les digo, al teorema de la cantidad de movimiento en el movimiento lineal. ¿Qué otra cosita más? Bueno, vamos a hacer un dibujito. Sale. Bueno, y el momento. Bueno, supongamos que tenemos en este punto P, aplicamos una fuerza que está situada en un plano, ¿no es cierto?, horizontal, ¿sí? Y a la vez el punto se encuentra a cierta distancia de P, ¿no es cierto? También en su normal. Vamos a tener en el plano perpendicular, ¿no es cierto?, por R y F, vamos a tener lo que sería el momento de esa fuerza respecto a él. O sea que ese momento está calculado, esto es un igual, por la duda no se ve bien, va a ser igual entonces a la distancia donde se encuentra el punto de la fuerza aplicada. Entonces,
vamos a definir ese vector momento, ¿no es cierto?, de la fuerza respecto a este punto, como ese vector que va a tener una magnitud igual al momento R por F, ¿sí? Y que va a estar en dirección perpendicular al plano que contiene a la distancia y la fuerza aplicada, ¿sí? Y ese va a quedar determinado aplicando, ¿no es cierto?, la regla de la mano derecha, ¿sí? Como habíamos mencionado, ¿sí? O sea, vamos a tener el giro. Si el giro es, digamos, contrario a las agujas del reloj, ¿sí?, usando la mano, giro es como entrando hacia el pizarrón, apuntando los dedos, esto, hacia el pizarrón. El dedo pulgar me va a indicar la dirección de ese momento, ¿sí? Eh, o sea que el vector momento, ¿no es cierto?, de F respecto a ese punto, tiene la misma magnitud y dirección, o sea, igual sentido. Cualquiera sea la dirección, ¿no es cierto?, del eje trazado en este punto, ¿no? Eh, si mal no recuerdan, este producto escalar también este, lo podíamos determinar usando sus coordenadas como R por F por el seno del ángulo, ¿no? O sea, en el caso especial de, de esta figura, eh, si este ángulo, digamos, es 90 grados, el seno de 90 es 1, o sea que me queda el producto directamente de la distancia por el, el vector fuerza. ¿Qué otra cosa? A ver. Bueno, supongamos, ¿no es cierto?, que tenemos una lámina con cierto espesor, ¿no? Una lámina con cierto espesor, plana, ¿no es cierto?, y que gira también con una velocidad angular alrededor de un eje vertical que va a pasar también por un punto, ¿sí?, que va a pasar por un punto. Una partícula, ¿sí?, una partícula, digamos, de masa, ¿sí?, M, de esa lámina situada a una cierta distancia R también de ese eje, va a tener, ¿no es cierto?, una velocidad, esta partícula va a tener una cierta velocidad lineal, ¿sí?, o tangencial, dada por, como ya recordarán, esa velocidad está dada por la velocidad, ¿no es cierto?, angular por el radio, ¿sí?, o por la distancia, ¿sí? Eh, y la cantidad de movimiento, ¿no es cierto?, va a ser, la cantidad de movimiento va a ser la masa justamente por esa velocidad. O sea que el momento cinético de esa partícula eh, se va a definir, ¿no es cierto?, como el producto de esa distancia por esa cantidad de movimiento, ¿no? No me acuerdo qué nomenclatura usamos, entonces la cantidad de movimiento va a ser entonces esta masa por esta velocidad, por esta distancia al punto donde se encuentra el giro, ¿no?
Como el momento cinético también se definía del mismo modo, es decir, acá vamos a tener L, o sea, esto dijimos que es M por B por R, eh, o sea que el momento de una fuerza también se la denomina momento de cantidad de movimiento. ¿Mm? Entonces se define ese vector momento cinético de la partícula, entonces como el producto vectorial, ¿mm? El producto vectorial de m por b por e. ¿Mm? Recuerden, la velocidad de un vector, esta distancia también es un vector. ¿Mm? Por lo tanto, esto es también el vector. ¿Mm? O sea que ese vector va a estar a lo largo ¿mm? del eje de rotación. ¿Mm? Este es el punto O del eje de rotación. Eh, como eh, todas esas partículas, ¿sí? Tienen la misma dirección, este, o sea, en cualquier punto, ¿no es cierto?, del cuerpo, esa va a ser una suma vectorial de los momentos cinéticos, ¿no es cierto?, que este, tengan todas las partículas que compongan, ¿no es cierto?, este cuerpo. ¿Mm? Profe, entonces Sí, L, que va a ser la masa por la velocidad por la distancia, ¿es la cantidad de movimiento o el momento cinético? L es momento cinético, sí, Ujú. sí, sí, sí. Eso se define como momento cinético. ¿Mm? Lo anoto acá. Este es el momento cinético. ¿Mm? Entonces, que era análogo a la cantidad de movimiento. ¿Mm? O sea, la masa por la velocidad por la distancia al punto donde se aplica. ¿Mm? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Bien. Eh, entonces, les comentaba, el vector es el momento cinético de cualquier cuerpo, digamos, va a ser la suma vectorial de los momentos de todas estas partículas, ¿no es así? A ver, adentro, ahí está, este, que lo componen, ¿no es así? Eh, pero ¿qué les quería decir? Puesto que en este caso, ¿no es cierto?, los vectores de esos momentos cinéticos, de todas esas partículas, tienen la misma dirección, ¿no es cierto?, e igual intensidad, esa suma vectorial se convierte en una suma aritmética. ¿Mm? O sea que el valor del momento cinético de esa lámina, o sea que va a ser la sumatoria, ¿no es cierto?, de la masa, de la velocidad por la distancia. ¿Mm? Pero dijimos que esta velocidad era la velocidad angular por el radio, te digo por la distancia. ¿Mm? Eh, y esa velocidad angular tiene el mismo valor para todas las partículas. ¿Mm? Entonces, si sustituimos este valor por esta expresión, nos queda m por r por omega. ¿Mm? Y esto nos quedaría la masa por r al cuadrado por omega. Y a la vez, ese m cuadrado por r, creo que la habíamos anotado en la gráfica anterior, esto no es más ni menos que
nuevamente I por omega. ¿Mm? O sea que conduce a la expresión que vimos anteriormente. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? A ver, con respecto a esto, llegamos al momento y la expresión que lo vincula. Bueno, a ver quién quiere entrar. Varía adentro. Bueno, vamos a ver el caso del giróscopo. O sea, rotación alrededor de un eje móvil. ¿Mm? Eh, bueno, me van a dejar que haga el dibujo este que es medio complicado. El tema es medio complicado, pero bueno, espero que me salga bien. Eh,
Bueno, a ver si se entiende un poquito el dibujo. Eh, bueno, esa figura o lo que trata de representar, ¿sí? Es el montaje de un llamado giróscopo, ¿sí? O por ahí también denominado trompo. El punto O, no coincide con el centro de gravedad, ¿no es cierto?, del trompo. Ese trompo va a girar alrededor de su eje de simetría, y si ese eje se pone, ¿no es cierto?, inicialmente en movimiento, en el sentido indicado, es decir, esto se lo hace girar hacia en el sentido contrario, las agujas, digamos, el reloj, va a tener, ¿no es cierto?, una velocidad angular, una velocidad angular omega, ¿sí? En esta dirección. Eh, donde el sistema va a girar uniformemente, ¿no es cierto?, alrededor de este punto. O sea que todo esto va a hacer este movimiento. Y permaneciendo siempre horizontal con el eje de simetría. Eh, eh, debido también a que el propio eje, ¿no es cierto?, está girando, ese vector momento cinético no va, ese vector momento cinético no va a coincidir con ese eje. Ahora, esa velocidad angular, eh, la velocidad angular del eje es pequeña comparada con el trompo, digamos, en torno a ese eje. O sea que la componente del momento cinético es insignificante y puede despreciarse, ¿sí? O sea que ese vector momento cinético, L, puede trazarse a lo largo del eje, a lo largo del eje, según indica la gráfica. Y acá, por supuesto, vamos a tener pequeños delta L, pequeños momentos que va a estar dado, entonces, en función del momento, acá puse mal, ¿no? Puse, del momento, como habíamos definido, del momento por esa variación de tiempo. Vamos a observar una fuerza vertical P dirigida hacia arriba, por ese pivote. O sea que el momento resultante debido al peso, también vamos a tener un momento resultante debido al peso, dado por el peso por esta distancia R. Esa distancia R. Esa dirección de ese momento va a ser o es perpendicular al eje, es perpendicular al eje como se observa ahí en la figura. Ese momento, este momento, ¿no es cierto?, va a producir un momento cinético delta L, como está indicado acá.
ese momento cinético delta L, entonces el momento de la fuerza por esa variación de tiempo. O sea que vamos a tener una variación del momento cinético L más delta L durante ese incremento de tiempo. ¿No? O sea que el nuevo vector, este momento cinético, que va a ir variando, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el movimiento ese circular, va a tener igual magnitud, ¿sí?, que el antiguo, digamos, ¿sí?, supongamos que partimos desde este punto, un delta t posterior va a tener la misma magnitud, ¿sí?, que en el instante cero, pero lógicamente distinta dirección, ¿sí?, como lo indica acá la gráfica, ¿sí? O sea, este L va a tener esa variación delta L y acá vamos a tener un L'. ¿Sí? O sea que va a recorrer esa circunferencia horizontal, ¿no? Así. Pero ya que ese momento cinético coincide con el eje de simetría, ¿no es cierto?, del giróscopo, también gira en ese plano horizontal, ¿no es cierto?, alrededor del punto donde está el pivote, ¿no? Y ese movimiento respecto, digamos, al eje de rotación, se denomina precesión. Precesión. Ese movimiento, entonces, alrededor de ese eje, se denomina precesión. Acá dijimos que vamos a tener un ángulo, ¿no es así? O sea que esa variación de ese ángulo es L, delta L sobre L. Como habíamos visto también, este sería el arco, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el movimiento circular, vamos a tener una velocidad angular que se denomina velocidad angular de precesión. La velocidad angular de precesión. Y esa velocidad se la define como el límite, tomando el límite, cuando delta t tiende a cero, ¿no es cierto?, de esa delta L, perdón, de esa variación de ángulo, con respecto al tiempo, que es lo mismo que poner 1 sobre L, diferencial tiempo. Diferencial L, acá me faltó el L. Pero habíamos dicho que ese pequeño diferencial L que tenía acá era igual a ¿qué cosa? ¿Sí? Con respecto al tiempo, esto me daba el tau, ¿no es cierto? O sea, si sustituyo ese término, me queda que la velocidad entonces de precesión va a ser igual a esa relación. O sea que esa velocidad angular de precesión es inversamente proporcional al momento cinético L. Si ese momento cinético es grande, lógicamente la velocidad va a ser pequeña. Ahora bien, ¿dónde apunta esa velocidad de precesión? Va a apuntar hacia arriba. Va a apuntar hacia arriba.
como habíamos visto, aplicando la ley del tornillo, ¿sí? O sea que si el movimiento es para allá, esa velocidad coincide con el dedo pulgar, ¿no? Si el movimiento es opuesto, lógicamente será opuesta a la velocidad. Bueno, y entonces con eso encontramos la velocidad, no, digamos, de precesión que posee en este caso el giróscopo, ¿sí? Bueno, pero es un tema muy complicado, no sé si lo supe expresar, ¿m? Pero bueno, por ahí va a ser más claro si consiguen el texto y le pegan una leidita. Si bien este tema no voy a hacer preguntas, ¿m? No voy a hacer preguntas, pero bueno, es importante que lo sepan porque el tema es interesante, es atractivo, pero bueno, es un poquito denso y hay que tener bien cimentados los conceptos previos para poderle sacar el jugo, digamos. Eh, y con esto, que era el último temita de la unidad 7, perdón, de la unidad 8, sólido en un punto fijo, movimiento giróscopo. Terminamos la unidad. No voy a avanzar con las otras unidades porque sé que la cabeza de ustedes está puesta en el parcial de mañana. Así que no sé qué hora es, son las 9 casi. Si quieren los libero para que se pongan a repasar. Los escucho. Sí, profe, gracias. No, pues, si puede hablar más fuerte. Silvana habló. Bien, Juan. Ahí leo su mensaje. Bueno. Bueno, ninguna pregunta con respecto a los temas anteriores. Reitero, van a ser preguntas para responder si es la correcta, ¿sí? No tienen que desarrollar ningún tema. Van a ser preguntas puntuales, ¿no? Normalmente van a ser la mayoría son 3 opciones, por ahí creo que hay uno que son 2 opciones, ¿no? Tendrán que marcar A, B o C. Profe, ¿se puede saber más o menos cuántas preguntas aproximadamente van a hacer? Le dije ayer, por las dudas, lo reitero, van a ser 2 preguntitas por tema. O sea, son Genial. 10 Bien, preguntitas. bien, bien. 10 Buenísimo. preguntas, por supuesto cada pregunta tiene valor de un punto, ¿no es cierto? Claro, claro. Bien, Así gracias, que, profe. bueno, espero que les vaya bien a todos. Así no me hacen trabajar de más. Bueno, nos vemos mañana en todo caso. No hay preguntas, no hay dudas. Bueno, suerte entonces. Nos vemos. Gracias a ustedes también por la paciencia y nos vemos mañana. No se Nos vemos, olviden, profe. Que tenga no se buen día. olviden del documento, ¿sí? Y de la cámara y el micrófono. Bueno, suerte. Nos vemos.